un misterio ahí. Ay, nos dejó en misteriosos. un punto Me ciego encanta. que se va a revelar en este momento. Y vamos a ver a Lucía Lugarsky. ¿Cómo estás? Mira, ahí apareciste. Y ahí, pum, apareció. Me siento Mirta Legrand. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Contenta de cortar este viernes Qué acá. bueno. Sí. Bueno, veníamos, te invitábamos para hablar de una película que se estrenó la semana pasada, pero que por suerte, bueno, no sé si suerte es la palabra, pero la verdad, linda noticia que se pueda renovar salas, que podamos estar hablando de una semana más, que a veces con el cine argentino es difícil, ¿no? Como decir, bueno, una semana más, 2 días más, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, nada, está buenísimo. La verdad que, bueno, recién les contaba un poquito, estamos contentas, súper contentas, porque es como que hubo como una cuestión así, como de la vieja sinergia, usanza, ¿no? sí, como Qué lindo. de boca en boca y de sinergia. Entonces, como que hay mucha gente que me da gracia que nos decían, empezaron a militar la película y empezaron bueno, una cuestión que se empezó como un poco como a viralizar y en red, y Sí. ciertas organizaciones y instituciones y espacios que están vinculados con género y con masculinidades que nos están súper apoyando, que se interesaron por el proyecto y que también están acompañando esa comunicación. Y entonces hizo que, bueno, nosotras tratamos de acompañarla cada vez que pudimos ir a la sala, porque se da una cosa como una reverberancia re interesante ahí. Y la verdad que cuando no íbamos nos mandaban fotitos o cosas a la gente y decía, che, esta sala llena. Y casi Qué todos los días lindo. estuvo sala casi llena. Así que bueno, sucedió eso, que entonces nos extendieron una semana más, pero a las 3 de la tarde. Y ahora está sucediendo la peli. Y Claro, bueno, en este contenta. momento. En este momento, no era tan consciente. Claro. En este momento se está proyectando. ¡Qué genial! Y en estos horarios me es más difícil acompañar, pero hasta ahora estuvimos tratando de estar y es como re interesante también lo que pasa. O sea, una cosa medio de foro, ¿viste? Después de Es las que pelis. a veces estas películas, bueno, esta es El silencio de los hombres, creo que no lo habíamos dicho, y es un documental que propone como abrir justamente preguntas, o sea, más allá de que están respondidas en el documental, por lo menos por las personas que participan en algún punto, Claro. la pregunta siempre queda abierta para el que está mirando. Me parece que lo que logra manejar es algo muy de... No está bajando una línea justamente, sino abre a que cada uno cuente desde su experiencia personal qué le pasa con determinadas cosas. Y como son todas experiencias distintas y muy personales, después la gente se queda con, bueno, ¿y qué me pasa a mí entonces con esto? ¿No? Lo podemos llevar al ámbito propio también. Sí, era muy interesante lo que nos pasaba. Nos llegan muchísimos mensajes después de las funciones. Por Instagram, por WhatsApp, mensajes que gente que reenvía, que le enviaron. Claro. Ah, qué lindo. Y de repente nos pasaba personas que me escribían a la 1 de la mañana diciendo, recién salimos de una pizzería, un grupo de amigas, estuvimos hablando. Uno que me dice, mi pareja que es varón, se dio cuenta que nunca se había preguntado por qué no, si no le gustaban los varones en serio, y salió Mirá. preguntándose sobre su heterosexualidad. Ah, no, Un no, amigo no, de mi viejo que increíble. se vino desde La Plata y también a medianoche me escribió y me dice, respecto de la pregunta esta de ser varón, no solo no me la hice nunca, sino no sé si en la vida me la voy a poder responder. Como que, ¿viste? Y como Algo que, muy profundo. Sí. Muy claro, profundo. y es como muy interesante eso, como que yo iba viendo que se genera como una especie de efervescencia y también que toca puntos, como bueno, ustedes como decían, o sea, por un lado están, digamos, mi padre y mi hermano, que son un poco un puntapié para pensar ciertas cuestiones e inquietudes, problemáticas, experiencias de la masculinidad y de los mandatos masculinos, pero después se abre a una diversidad grande de varones. Y evidentemente en esos recorridos y experiencias hay como mucho lugar para que distintos varones y distintas personas que no solo son varones Tal cual. se identifiquen con alguna de las preguntas, de las experiencias, de las confesiones. Entonces es como que por distintos lugares. Me llegó una señora, salió y me dijo, yo nunca tuve estas conversaciones con mi padre. Y otra señora salió y me dijo, quiero ir a hablar con mi hijo sobre cosas. Ah, ¿te esperabas así algo que pueda calar algo en el público desde ese lugar? ¿Lo hiciste esperando poder lograr eso o lo hiciste esperando otra cosa y esto está pasando, no sé, de esta manera? Yo soy muy de hacer sin esperar nada. O sea, como no, me cuesta mucho proyectar. Creo que si hubiera proyectado mucho, no quiere decir que lo haga con ingenuidad, pero No, creo no, que si claro, hubiera proyectado claro. demasiado lo que quiero,
no, digo, hay algo que te condiciona demasiado respecto Claro. de lo que vos además haces y hipotetizás respecto de lo que puede suceder, que es mi primer película, qué sé yo qué va a pasar con eso. No, y aparte, O sea, dependiendo de las voces de tantas personas a las Claro. que saliste como a tomar como interlocutores, si le pones demasiado, ¿no? una línea muy clara a dónde querés llegar, terminás encorsetando lo que puede pasar en ese encuentro. Exactamente. Entonces, por un lado, sí soy consciente, muy consciente, y la película lo es, de que no quise nunca estar clausurando los testimonios o estar yo resolviendo las incomodidades que la película planteaba, porque me parecía que creo que sí, es lo que ahora veo que pasa, que esas incomodidades, hay una amiga que se fue y me dijo que se fue descompuesta. Pero, o sea, me reí un montón, lloré, pero me fui bueno, entonces digo, como que hay ciertos lugares donde toca fibras que para mí son Total. absolutamente desconocidas y sorprendentes, pero por supuesto que no sabía lo que iba a pasar. Es más, yo les digo, bueno, lo hablamos hace un ratito un poco, pero yo tenía bastante miedo. A ver, es un tema delicado para plantear desde una mujer que se concibe, se identifica con el feminista, y yo tenía mucho miedo de tener muchas críticas respecto de por qué vos le estás de nuevo dando Esta lugar a los mina. varones, ¿entendés? Como, claro, la aliada. No sé cómo, digo, Porque realmente... aparte te podían dar de los dos lados. Sí. Tipo, de un lado. Qué bien es también hablar de los tipos Y del o otro por lado. qué esta feminista habla de los tipos. Bueno, que ya no, o sea, hubo una nota que sacó Mariana Carvajal en Página 12, que estuvo buenísima, se viralizó un montón. Y me gané haters. Yo, que soy una persona absolutamente anónima en el mundo, de repente empecé a coleccionar haters que me decían que yo era una resentida, que mi padre me debería haber tratado muy mal en la infancia. Y yo me daba, Ay, que era qué seguro feo. que era torta frita. Por supuesto, Por supuesto, desde ya. por supuesto. Y me da gracia porque yo decía, claro, bueno, ahí viene, ¿no? Como, y Claro. sin embargo la película, si vos la ves, porque estas personas claramente solo vieron un Sí, recorte, claramente. olvídate, va por otro olvídate. lado que tiene que ver con un espacio de diálogo y de escucha, ¿no? Como decir, Tal che, cual. realmente la inquietud de la película era, ¿qué está pasando con los varones cis, con los varones trans, con los varones hetero, no hetero? Digo, ¿qué cosas, qué inquietudes, qué les está rondando, qué los atraviesa también, ¿no? Que pueden registrar, que no, que está como ahí como por salir, pero tiene mucho que ver con destapar esos silencios, digamos, como ir hacia esos lugares, pero realmente abrir el espacio de escucha, ¿no? Pues si no, es como que es medio engañoso también. Total. Y vos nombrabas justamente algo que me pareció muy interesante de cómo está armado en la peli, que es, tenés un elemento que es muy personal o mucho más cerca tuyo, que son tu hermano y tu padre, que se prestan a formar parte de esto, y que hay ahí toda una reflexión que tiene mucho que ver con revisar la infancia, ¿no? Por ejemplo. Pero después está todo lo otro que es como más colectivo, más social, más abierto. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Cómo surgió? ¿Surgió de entrada la idea de ir por el lado de tu familia y se abrió? ¿O cómo fue? No, surgió al revés. Ay, qué loco eso. Es muy loco eso, y cada vez me doy cuenta más ahora cada vez me doy cuenta lo loco que es cuando lo cuento, porque en realidad, claro, ahora yo ya estoy más casada en este momento con el proyecto final, pero Claro. cuando tengo que pensar en la génesis, el proyecto nació mucho más desde esto, desde los feminismos, empezar a preguntarme y a preguntarnos colectivamente como todo esto que nos está atravesando y que estamos replanteándonos en nuestros lugares, nuestros roles, nuestras limitaciones por identificarnos en el género de las mujeres o de las disidencias y todos los lugares que nos fueron coartados o a los que nos cuesta un montón llegar, en términos sociales, en términos personales, en términos afectivos, en términos sexuales, en un montón de términos, ¿no? Pero que los venimos socializando un montón desde hace mucho tiempo y construyendo otros relatos, otras narrativas, otras experiencias, peleándola. Y desde esos lugares muchas veces me encontré con amigas, con compañeras preguntándonos, che, ¿los varones qué onda con todo esto? Como, ¿qué les pasa? ¿Se les está preguntando algo? ¿No se están preguntando nada? ¿No les incomoda nada? O sea, que les incomoda nuestros nuevos lugares, eso es claro, Sí, pero hay seguro. algo de eso que se les mueva. Entonces, como que a partir de todas esas preguntas empezamos a indagar, a investigar, etcétera. Y bueno, la peli se postergó por una cuestión de pandemia, el comienzo de la peli para ser filmada, que íbamos a filmar todo con varones desconocidos, y no iba a estar ni la implicancia biográfica, ni mi familia, ni mi voz, ni nada. Y en ese tiempo hice un laboratorio de guión y dirección en la DAC y bueno, y como que ahí insistía con las compañeras y las profes la pregunta de cuál era mi implicancia, mi punto de vista. Y yo ahí justificaba con cuestiones que yo identificaba en mi familia, ciertas motivaciones que yo veía, ciertas cosas enquistadas, pero se los contaba más en términos anecdóticos. Y ellas insistían diciéndome, esto tiene que estar,
Y yo les decía, no va a estar esto. Bueno, terminé el taller diciendo esto no va a estar. Y los 3 meses siguientes me dediqué a investigar sobre la familia. Encontré estos archivos, videos, empecé a charlar con mi viejo y mi hermano. Y ahora son el punto de partida. Y en un punto me siento, creo que es más expuesto, pero me siento más cómoda, porque siento que también es más franco el lugar desde el cual parto para contar y para preguntarme lo que me pregunto. Yo creo que le agrega un montón de eso, ¿no? Como en vez de estar en un lugar medio de observador no participante y que todos los demás hablen, hay algo de esta también es mi familia hablando y yo se los pregunto a ellos, ¿no? Y creo que le da una vueltita más que está muy buena. Sí, hay cosas que me daban un montón de pudor inicialmente, ¿Seguro? ni hablar de poner mi voz. Físicamente, yo todo el tiempo le dije al camarógrafo, que es un gran amigo mío, le dije, no me filmes porque no voy a aparecer, y las 2 veces que aparezco las robó. Son veces que están robadas. Están robadas, y como que fueron todos esos procesos en los que yo, de alguna manera, mismo el campo de mi infancia, como que hay lugares que para mí fueron todo un trabajo a lo largo de mi vida. No sé, como verbalizar esto que yo vengo de una familia de campo, de una familia como lo que implica, etcétera, etcétera. Digo, fueron como todas cosas que para mí fueron, bueno, digo, hay algo de los pensamientos y de las creaciones situadas de decir, yo estoy acá, soy esto, hablo desde este lugar, pero también abrir el juego, porque si no nos íbamos a quedar en una cuestión también como de problemáticas de clase, y para mí un poco la idea fue como justamente abrir y darte cuenta de que hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, estaban enquistadas y que tenían como estaban revestidas de esto, de la cuestión, por ejemplo, entre mi viejo y mi hermano de el campo, que era la empresa. Pero en otras familias, el laburo, la profesión, el oficio, ya sea ferretero, encargado de edificio, camionero, pesa igual. Y en general van de los varones a los varones. Sí. ¿No? Van de las mujeres a las mujeres o de los varones a las mujeres. Como que, digo, son transversales de alguna manera. ¿Y cómo fuiste encontrando en ese camino como inverso, pero digo, cómo fuiste encontrando a las personas que iban a participar y que en algún punto me imagino que hay algo muy difícil que es preguntar cosas que habiliten al otro a, por un lado, reflexionar o decir algo que los pueda exponer o ser 100% sincero o mentirte totalmente, pero digo, una persona que se banque esa situación, ¿cómo fuiste teniendo esos acuerdos para poder filmar con esas personas? Son personas que de alguna manera eran allegadas por distintos lugares, más o menos cercanamente, o amigues de amigues, o por ejemplo Emma, que es el chico trans que está, él fue alumno mío en un bachillerato popular donde yo daba clases, daba un taller de cine, y siempre me había quedado, había tenido un vínculo afectivo con él grande y siempre me había... Bueno, y fueron como, eran como personas, pero digo, no eran personas súper cercanas. Claro. Y sí, lo que empezamos a tener fue encuentros, charlar de la vida, después charlar de si efectivamente quizás tenían ganas de participar. Nos encontramos con muchas personas en realidad. Antes los protagonistas también iban a ser otros se fueron por pandemia. Uno iba a ser Beltrán Horisberger, que es un activista gordo, que es un genio total. Fue cambiando, fue todo un proceso de investigación largo que hicimos con Silvina Morbillo, con la productora periodística, y eso fue hasta que hubo un momento que también lo que queríamos era no mostrar distintos tipos de hombres, no, para nada, todo lo contrario, pero sí abrir a esa diversidad, ¿no? Como de repente poder que esa paleta se pudiera ir como multiplicando y abriendo y poder identificar distintos conflictos. Y a medida que fuimos tomando confianza, sí, yo muchas veces antes de filmar les preguntaba, che, sobre esto se puede hablar, che, sobre estas cosas te puedo preguntar o no. Ese tipo de códigos los teníamos antes, como que yo no indagaba en lugares donde, y hay ciertas cosas que también fueron como allanándose y ablandándose a medida que íbamos filmando. Claro. Hay cosas que filmamos que a mí me parecía que eran demasiado, que era exponer demasiado a los protagonistas en ciertas situaciones que eran innecesarias, claro, o quizás revictimizar ciertas. Y entonces hay cosas que yo decidí que no vayan. Hubo como un cierto cuidado también, más allá de que ellos nunca vieron ningún corte, nadie, ni mi viejo, ni mi hermano, ni nadie. Es muy difícil mostrar cortes del proceso a los protagonistas. Es más, yo creo que si les hubiera mostrado en el camino se hubieran pegado bastantes sustos. De hecho, todos fueron al estreno de la película súper asustados. Asustadísimos, claro. Súper asustados. Primero no se acordaban lo que habían dicho.
No tiene nada. No se Fantástico. no se Bueno, pero acordaba. está bueno eso. Está buenísimo. Sí, se sorprendieron un montón. Y además se sorprendieron mucho cuando vieron esa estructura coral que tiene la peli, cómo sus historias dialogaban con otras. Y eso como que fue como muy... sí, mi viejo y mi hermano no podían creer. Era como que nunca habían imaginado que esa iba a ser la película. Claro. Como que... pero algo que me alegró fue que así como llegaron con muchísimo miedo y con ciertas reticencias, había habido algunas notas que de repente a alguno le había molestado, porque había habido notas de periodistas que habían hecho sobreinterpretaciones de ciertos roles de ellos y que... Sí, no- sí. Ese tipo de cosas que suceden. Y entonces como que yo tenía un susto tremendo, sobre todo por ellos, digamos. Claro. Y bueno, y hoy están remilitando la peli y ya Claro. van a su grupo al club de fútbol Claro. para que vaya a ver la peli, o de repente van a hacer notas, o como de ellos yo les dije, chicos, cuando tipo, si ustedes quieran, hacemos notas juntos, ¿entendés? Porque me encanta que ellos puedan participar y Está yo no esté hablando buenísimo. por ellos, digamos. Claro. El otro día fuimos a T Pública y fue hermoso, fuimos con uno de ellos y le preguntaron un montón de cosas a él y para mí, tipo, era súper rico. Qué Además, yo lindo. le escuché cosas que no me imaginaba, o interpretaciones de él de la película. Seguro. Claro, está buenísimo, como que modifica para o se peleaban para Claro, siempre. para siempre. Sí, o pasa esto que está buenísimo. Y Sí. sabés que dentro de los distintos registros que la peli tiene, y pensando en esto de esos diálogos y esas conversaciones con estas personas, pensaba en esta inclusión de esos mensajes que aparecen, ¿no? Como esas voces en off, que tienen a veces que ver con eso, con cómo les pegó grabar determinadas cosas, o cómo fue armar determinados momentos. ¿Cómo fue que decidieron terminar incluyendo como ese material como parte de la peli? es re interesante esa pregunta porque yo siempre sentía que la película era más todo lo que pasaba entre ir a filmar y volver que lo que se filmaba. En muchos aspectos. Cuando apagábamos la cámara había conversaciones del equipo con los protagonistas que eran increíbles. Porque el equipo era mixto y a los varones que estaban filmando les pasaban 1000 cosas. Seguro. Entonces, tanto cuando apagábamos la cámara como cuando íbamos, volvíamos en el auto, sucedieron unas conversaciones increíbles. Y después muchas veces ellos me grababan audios o yo les preguntaba cómo se habían sentido o ellos me contaban una anécdota y sucedía esto, tanto con mi familia como con los otros protagonistas. Y me parecía que había algo de esa textura que habla sobre estos procesos documentales, sobre lo que les pasa internamente a ellos con este proceso de exponerse, exponerse y a la vez lo que les detona más personalmente en sus vínculos, digamos. Seguro. Y entonces como que yo un par de veces le había dicho yo me los había dejado como mensajes destacados y un par de veces le dije al montajista, le digo, che, yo tengo unos audios que son re lindos, donde no sé qué, ahora te los hago escuchar y le digo, no sé, capaz que de alguna manera pueden estar. Y me dice, Lu, tienen que estar. Entonces le empecé a pedir permiso a cada uno de los Claro. protagonistas y le dije, che, puede ir este. Claro. Y nada, y ahí se fue armando este diálogo. Y el otro día charlando con Andrés Arbit, que es uno de los fundadores de Privilegiados, que es una cuenta que trabaja, investiga mucho y se problematiza mucho sobre el tema de masculinidades. Él me dice que eso les sorprendió porque me dice, cuando nosotros hacemos los talleres y los encuentros, yo me voy de ahí y me empiezan a llover mensajes de todo lo que no se animaron a decir, de lo que les pasa. O sea, me dice, entonces los audios esos de WhatsApp me hicieron acordar mucho de los mensajes que a mí me llegan. Y bueno, es Claro. parte de ese proceso, ¿no? De lo que se abre, de lo que se puede decir en colectivo y lo que de alguna manera, bueno, necesita un cierto grado de confianza y de intimidad. Sí, y también a veces de tiempo posterior, ¿no? Sí. Porque tiene que ver por ahí con quedarte pensando en eso, o bueno, es lo que pasó después de. De también. decantar. Claro. Sí, sí. ¿Cómo era el recorrido de las preguntas? Porque mencionaste un montón de cosas que podían entrar y que Sí. eran disparadores o cosas que podían, no sé, digo, me parece que de cada cosa podía hacerse una película sobre ese tema en específico, digo, no sé, los roles de cuidado, distintas identidades, sexualidades, un montón de cosas que cada una podría explotarse, la violencia, y cada una podía explotarse en sí misma. Y acá, bueno, agarraste un pedacito de cada, pero lograste generar una noción de estructura, una idea de esto es una unidad, por más que sea coral, por más que a este le preguntamos de un tema y a este de otro. Digo, ¿cómo fuiste trabajando con eso para que no se te abra demasiado? Es re interesante esa pregunta. El primer corte de la película, que duraba 2 horas 45, yo salí casi llorando de la isla y dije, yo no sé cómo se me ocurrió a mí que esto podía ser una película. Te juro, dije, no, yo voy a hacer un corte, se lo voy a entregar al Inca y le voy a decir que ya está. No sé cómo se me ocurrió que este desguace podía ser una película. Lo que fuimos encontrando es, bueno, sin duda cuando hubo un recorte de quiénes eran nuestros protagonistas, ya había una idea de, aunque son muy diversos, de ciertos puntos de encuentro o de desencuentro y de relación a partir de esa asociación o disociación o contrapuntos, ¿no?
Y las preguntas, nosotras hicimos con Silvi, pensamos como 20 preguntas más o menos, que luego las cotejamos con varones. Y ellos nos ayudaron a pensar de qué modo estratégicamente eran las mejores maneras de hacer la pregunta. Me encanta Fantástico. esto que estás contando. Sí, fue espectacular, porque nosotros en un momento dijimos, che, nos dimos cuenta, somos minas haciendo preguntas a varones. No sabemos si se van a animar a responder ninguna de estas. Entonces, de repente, hubo un par de amigos que les dijimos, che, ¿qué les parece o qué les parece que estaría bueno sumar? O si hay alguna pregunta que la preguntarían de otra manera. Y nos tiraron un par de tips, las modificamos. Y esas fueron las 20 preguntas que le hicimos a todos los protagonistas y a todos los 20 y pico entrevistados de la peli. Y una vez que esas preguntas estaban, empezamos a vincular las preguntas también con las problemáticas que de alguna manera problemáticas o situaciones emergentes de los protagonistas. Entonces hay un montón de cosas hermosas, que era por ejemplo los juegos de la infancia de ellos, un montón de cuestiones que quedaron en el tintero porque se nos caían de la estructura de la peli, que tuvimos que resignar a pesar de que nos encantaban. Y entonces fueron ahí como que de alguna manera los emergentes que nosotras encontrábamos especialmente esto después lo empecé a trabajar mucho con Nacho, el montajista, ¿no? Claro. De que se desprendían de la peli, que de alguna manera pedían las problemáticas y las situaciones de los protagonistas de la peli, son los que de alguna manera en un momento dijimos, bueno, están estas unidades, está el tema de la sexualidad, está el tema de los miedos, está el tema del afecto, ¿no? Entonces como que fuimos identificando como algunos nudos que eran por los que fuimos como transitando, abriendo y cerrando, como que en ese parece como un ADN, ¿no? Como, Sí. Claro. y un poco eso fue lo que nos fue estructurando y lo que logró. O sea, yo creo realmente, yo y quienes hicimos la película y el montajista, de que quedó un material maravilloso para mí de todas las entrevistas de estas corales y que para mí en algún momento querría hacer algo con eso porque para mí lo mejor quedó afuera. Porque Mirá. de alguna manera necesitamos que eso sea funcional a la estructura de la peli. Entonces hay anécdotas maravillosas, riquísimamente contadas, súper emocionantes. Y nada, había un tiempo que no nos podíamos dar y entonces eso, como que creo que en algún momento voy a hacer algo. Revisitar ese material. Sí, ¿no? sí, que va a ser otra cosa. Pero sí, de alguna manera fue como traccionado por esas problemáticas más nudo que aparecían por los protagonistas y que nosotros también queremos recordar en muchas escenas que hemos filmado que no quedaron, pero bueno, teníamos como que anclar en ciertos nudos y decir, bueno, nos casamos con estos 4 o 5 temas que va a atravesar la película y lo otro lloraremos un rato y después Se pasará. se pasará, Claro. nos olvidaremos. Bueno, Lucía, la verdad es que se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero recordanos por favor si tenés alguna idea de las fechas nuevas, de algo más que puedas contarnos, de dónde vamos a ir a ver la película, quien esté escuchando y diga, bueno, se me pasó la primera semana y quiero ir a ver. Bueno, ahora estamos en una segunda semana en el Gomont a las 15 horas hasta el 30 de agosto, inclusive. Luego de fechas que tenemos confirmadas, vamos a estar los sábados de octubre a las 19 horas en el CCK, excepto el sábado de elecciones, Excelente. que ahí tenemos como algo lindo que empezamos a armar conversatorios con invitados distintos cada fecha y va a estar re lindo eso. Muy bueno. Y estamos tratando de armar alguna fecha bastante pulenta entre 3, 4, no instituciones, como agrupaciones, quizás en septiembre, pero bueno, eso se está pensando. Y después estamos ahí saliendo a dar vueltas en el país. Vamos a estar en Santa Fe, con Salas Inca, en Córdoba. Ahora voy a estar en La Plata. Bueno, ya tenemos unas cuantas provincias apalabradas, así que vamos a hacer ahora la rutita Bien. más federal. Así que- Excelente. Bueno, Lucía, la verdad, gracias enormes por haber Sí, un venido. gustazo. Un gustazo, la película es Hermosa. Es buenísima, así que espero que les vaya muy, muy, muy bien. Gracias, chicas. Un gustazo estar acá, la verdad. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a hacer un corte. Dale, vamos a hacer un corte y nos vamos escuchando Los Ramones. Merry Christmas. Merry Christmas, I don't want to